Hola, en esta oportunidad nos vamos a dedicar a resolver problemas relacionados a ecuaciones logarítmicas, exponenciales y la combinación de estas mediante sistemas de ecuaciones. Comencemos. En este problema lo que podemos observar es que nos piden calcular el valor de x, ¿no? Bien, comencemos. Recordemos que antes de empezar a resolver, podemos tener varios caminos para verificar las soluciones. Entre uno de estos estaba el poder delimitar el tipo de solución que podíamos tener, ¿no? Bien, observemos que en nuestro problema existen dos cosas. Primero, una base y un argumento del logaritmo. Primero, recordemos que, vamos a utilizar colores para la parte naranja, que era la base, sí o sí tenía que ser mayor que ¿quién? Mayor que 0 y diferente de ¿quién? Diferente de 1, ¿verdad? Bien, en cuanto al argumento, sí o sí tiene que ser mayor que 0, ¿no ve? En otras palabras, eso tiene que ser que x más 1 tiene que ser mayor que 0. De aquí voy a sacar que x tiene que ser mayor a ¿qué? A menos 1. Esto va a ser nuestra delimitante, ¿no ve? Si intersecamos, en este caso, de las inecuaciones, o los intervalos de solución de las inecuaciones, ¿qué voy a tener? Voy a tener directamente que la combinación de estas voy a obtener que x tiene que ser mayor a ¿quién? A menos 1. Punto y coma, x tiene que ser diferente de 1. ¿Sí? Con esto ya estamos delimitando. ¿Ya? Ahora sí empezaremos a resolver. Solución, ¿ve? Vamos a copiar nuevamente la ecuación. Logaritmo en base x de ¿qué? De x más 1 igual a 2. Bien. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos aplicar dos cosas aquí, ¿no? Puedo aplicar la propiedad permutaria, ¿ya? Una opción. A ver, vamos a hacerlo por dos caminos, ¿ya? Aquí voy a delimitar el otro camino que voy a querer utilizar, seguramente más adelante lo vamos a ver, ¿no? Voy a aplicar propiedad permutaria, o sea que esto va a subir y esto, como tal, va a bajar. ¿Qué voy a obtener con eso? Voy a tener x más 1 elevado a la que al logaritmo en base x de x tiene que ser igual a 2. Bien, y aquí ¿qué se observa? El exponente directamente me va a dar 1, con lo que simplemente voy a tener esta ecuación, ¿no? X más 1 igual a 2. De aquí voy a tener que x había valido igual a 1. Solución de x. En el segundo camino, lo que se puede hacer, si no se toma en cuenta esa propiedad mencionada, sería extraer el logaritmo en una base determinada a ambos miembros de la igualdad. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Qué base se puede aplicar en este caso? La base x, ¿no? O sea, a ambos miembros lo que voy a hacer, voy a extraer el logaritmo en una base determinada, ¿no? Logaritmo en base x de todo eso, ¿no? X elevado a la ¿qué? Al logaritmo en base x de ¿qué? De x más 1. Todo esto es igual a ¿qué? Al logaritmo en base x para 2. Listo. Lo que podemos observar es que ya hemos extraído el logaritmo en una base determinada, ¿no? Esta parte. Bien, recordemos que hay una propiedad. Todo esto es un exponente. Puede bajar como coeficiente, ¿no? De la expresión en realidad. Entonces esto me va a dar logaritmo en base x de ¿qué? De x más 1 por el logaritmo en base x de x va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo en base x de 2. La última parte del primer miembro va a ser igual a 1, ¿sí? Luego, ¿qué puedo aplicar? Me va a quedar seguramente esta expresión, tiene que ser igual a esta, ¿no? Puedo aplicar unicidad de logaritmos. ¿Qué quiere decir esto? Los argumentos tienen que ser iguales. En otras palabras, x más 1 es igual a 2, con lo que x es igual a ¿cuánto? X va a ser igual a 1. Bien, hasta aquí todo bien con la solución, ¿ya? Aparentemente hemos obtenido una solución. Pero, si observamos nuestros límites que hemos definido en un inicio, podíamos observar que el valor de x no podía ser 1. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de nuestro problema?
que no existe x. Esa vendría a ser la conclusión de la solución de este problema. En otras palabras, x no tiene solución, ¿sí? X no existe en x. ¿Qué podemos extraer de este problema? A ver, ¿qué podemos extraer? Lo que se puede sacar de este problema sería que, primero, el hecho de encontrar soluciones en una ecuación logarítmica no quiere decir que estas soluciones vayan a verificar la solución como tal, ¿ya? Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Bien, en esta ecuación lo que se puede observar es que nos pide, obviamente, calcular el valor de x, ¿no? Bien, comencemos. Solución. Antes de hacer la solución, habíamos visto que teníamos que delimitar, ¿no? Nos conviene para evitar verificar cada solución, ¿no? A ver, veamos. Primero tenemos, en este caso, a x como base, ¿no? X tiene que ser, ¿qué? Mayor que 0 y x tiene que ser diferente de 1. En el otro extremo, o en el segundo término del primer miembro, lo mismo, ¿no? Entonces digo x más 2 tiene que ser, ¿qué? Mayor que 0 y x más 2 tiene que ser diferente de 1. Listo, de aquí no hay mucho que hacer. Lo que se puede hacer en el primer caso sería simplemente despejar, ¿no? En este caso puedo tener que esto sería así, ¿ya? Y x tiene que ser, ¿qué? Diferente de menos 1, ¿no? Listo. En cuanto a los argumentos, en el primer caso voy a tener x más 2 mayor que 0. De aquí, ¿qué más? De aquí directamente puedo sacar, ¿no? Porque no hay otra condición extra. X tiene que ser mayor a ¿quién? A menos 2. Listo. Finalmente del segundo argumento, ¿no? Aquí voy a tener, a ver, otro color vamos a usar. Vamos a usar este naranja. Ya. Listo. Para ese valor voy a decir x tiene que ser mayor que 0. No hay mucho que hacer. Bien. Si intersecamos todos los conjuntos de solución de cada inecuación, vamos a tener primero, en este caso estos dos vienen a ser equivalentes, ya no hay mucho que hacer. ¿Qué otra cosa más? Estos dos también son equivalentes, ¿no? Si intersecamos, directamente voy a obtener que x tiene que ser mayor, mejor dicho, mayor a menos 2, ¿ya? Punto y coma, x tiene que ser de ¿qué? Diferente a 1 y x tiene que ser diferente a ¿quién? A menos 1. En otras palabras, ya he delimitado que mi solución o mi conjunto de solución de las posibles soluciones que pueda obtener de esta ecuación, ¿no? Bien, comencemos ahora sí con la solución. Observemos que en el caso del segundo sumando del primer miembro, o sea, esta expresión, esta expresión como tal, es equivalente a la primera, pero hay que hacer un poco de propiedades, ¿no? ¿Qué propiedad puedo aplicar? A ver, puedo aplicar la siguiente propiedad. Si yo tenía logaritmo en base b de un argumento a, recordemos que se podía hacer el cambio de base por argumento, ¿no? Logaritmo en base a para b. En otras palabras, en mi ecuación, ¿qué voy a hacer? Puedo transformar cualquiera de los dos. Digamos que voy a transformar el segundo sumando en base a esta propiedad. Digo, logaritmo en base x de ¿qué? De x más 2, ¿ya? Más, en este caso, 1 dividido entre ¿qué? Logaritmo en base x de ¿qué? De x más 2. Tiene que ser igual a ¿cuánto? 5 medios. Bien, ahora sí, ya hemos aplicado la propiedad, ¿qué podemos hacer? Lo que se puede hacer es hacer un cambio de variable, ¿no? Para simplificar quizá parcialmente el problema. Cambio de variable, entonces decimos logaritmo en base x de ¿qué? De x más 2, que sea igual a t. Entonces, mi ecuación va a tener esta forma. T más 1 sobre t había sido igual a ¿qué? 5 medios. Listo. Y aquí lo que procedemos a hacer es simplemente álgebra, ¿no? Multiplicamos por el común denominador, generándome esta expresión, t al cuadrado, más, en este caso, sería 2t al cuadrado más 2, igual a ¿qué? 5t.
Para los que se preguntan por qué cantidad estoy multiplicando, sería multiplicando todo por 2t, ¿no? Que vendría a ser el común denominador, ¿ya? Listo, ya tenemos eso. Y de aquí lo vamos a llevar a la forma de la ecuación de segundo grado. De aquí entonces digo, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar seguramente 2t cuadrado menos 5t más 2 igual a 0. Listo, ya tengo la ecuación como tal. Ahora vamos a dedicarnos a factorizar. Podríamos hacer una aspa simple. Sí, haremos una aspa simple, ¿no? Aquí una pequeña descomposición. Aquí voy a volver a copiar. Sería 2t cuadrado menos 5t más 2 es igual a 0. Los extremos descomponiéndolos me va a quedar 2t y t. Del otro extremo voy a tener que sea menos 2 y menos 1. Con lo que al hacer el producto cruzado o el aspa me va a quedar en el primer caso menos t, en el segundo menos 4t. Listo. Si sumo los dos me va a quedar simplemente menos 5t, lo cual es el término central, ¿no? Entonces de aquí voy a sacar que la factorización me va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Paréntesis 2t menos 1, paréntesis a t simplemente t menos 2 igual a 0. A simple vista, igualando cada factor a 0, voy a tener que t1 igual a ¿cuánto? 1/2, o t2 había sido igual a 2. Listo, ya tengo las dos soluciones posibles, ¿no? Pero no queda ahí, tengo que volver a ¿qué? Al cambio de variable, ¿ya? No tenemos que olvidarnos del cambio de variable, por algo estamos haciendo eso, ¿no? Bien, en el primer caso, para t1, vamos a colocar aquí, volviendo al cambio de variable. Para t1, entonces digo, logaritmo en base x de x más 2, ¿cuánto me da? Esto había sido igual a 1/2, ¿no? Lo que se puede hacer ahorita sería aplicar definición, ¿no? Aplicamos definición. Entonces, ¿qué voy a obtener? Si aplicamos definición, voy a decir que este x va a ser como base. En otras palabras, voy a tener esta ecuación, ¿no? X más 2 es igual a la raíz cuadrada de x. O si quieren verlo también de esta forma, x a la 1/2. De eso se trataba la definición, ¿no? Nos vamos a quedar con estos dos, ¿no? En realidad, ¿qué voy a hacer ahora? Puedo elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación, ¿no? Puedo elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación con la finalidad de elevar ese x, pero recordemos que si elevo al cuadrado ambos miembros de una ecuación o una igualdad, en este caso tratándose de ecuaciones, puedo generar ¿qué? Soluciones extrañas, ¿no? Ya. Sugiero el siguiente proceso para resolver. A ver, no vamos a hacer por la forma tradicional, no vamos a hacer lo obvio, elevar al cuadrado y complicarnos más, ¿no? Lo que vamos a hacer es expresar este x de esta forma, como un x al cuadrado, ¿sí? Ya, en otras palabras, si lo llevo todo a un solo miembro, me va a quedar de esta forma. Raíz de x al cuadrado menos raíz de x más 2 es igual a 0. Si factorizo ambos miembros, o mejor dicho, el primer miembro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar seguramente esto, raíz de x menos 2, ya, raíz de x más 1. A ver, verifiquemos. El producto de ambos términos, en este caso el producto de ambos términos independientes es más 2. No, ¿ve? No es más 2. Tiene que ser la suma. Entonces no nos va a salir nada factible. Es sí o sí es necesario elevar al cuadrado. Perdón, me voy a disculpar, pensé que salía. ¿Ya? Entonces vamos a proceder de la forma habitual. Al cuadrado. Ya, si elevamos al cuadrado, entonces voy a tener, hagamos de cuenta que esto nunca pasó, ¿no? Primer miembro, cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Es igual a qué? En el segundo simplemente me va a quedar x. De aquí voy a llevarlo todo a una sola reducción, me va a quedar x al cuadrado, ¿ya?
más 3x más 4 es igual a 0. Bien, aquí lo que se puede observar es que aparentemente no se puede factorizar, ¿no? A ver, ¿se puede? No, no se puede. Ya, ¿qué podemos hacer? Lo que se puede hacer es llevarlo directamente a la forma de la ecuación de segundo grado, ¿no? En otras palabras, x es igual a ¿qué? Menos b, en este caso menos 3, más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? 9, que vendría a ser b al cuadrado, menos 4ac, que en este caso sería 4 por, en este caso, 4ac, que sería 4, 16, ¿no? Todo dividido entre ¿qué? Entre 2. Bien, de este punto se puede observar que el radical o la cantidad subradical, que en este caso es todo esto, me da ¿cuánto? Menor a 0, por lo tanto me va a dar soluciones imaginarias, ¿ya? Lo cual en nuestro caso no nos interesa, ¿no? ¿Ya? Porque ya hemos delimitado y para empezar tienen que ser valores reales, entonces descartamos, ¿no? Ahora vamos a hacer para T2. Ojo que esto no sirve, ¿no? ¿Ya? No sirve porque me va a dar números imaginarios. Bien, para T2 de la misma forma que vamos a tener, ya, digo, logaritmo en base x de ¿qué? De x más 2 es igual a 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Aplico definición, ¿ya? Si aplico definición me va a quedar seguramente x más 2 igual a ¿cuánto? X al cuadrado. Recordemos que esto va a subir como base, ¿no? Listo. Y aquí lo voy a llevar a la forma de una ecuación de segundo grado, ¿ya? Voy a tener que x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. ¿Se puede factorizar esta expresión? Sí, ¿no? Se puede factorizar. Entonces, si factorizamos, voy a tener x menos 2, ¿ya? X más 1. A ver, tiene que cumplirse, ¿no? El producto de ambos términos independientes es este, sí. La suma de ambos términos independientes es menos 1, sí. Está bien. Bien, de aquí a simple vista lo que puedo sacar va a ser directamente que x es igual a 2. En el segundo caso, x es igual a ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Menos 1. Veamos nuestras condiciones iniciales. Sí o sí tenía que ser x mayor a ¿qué? Mayor a menos 2, ¿ya? Luego teníamos las condiciones delimitantes que x no podía tomar ninguno de estos dos valores, ¿no? Podemos observar que nuestro x, el primero, sí cumple las características mencionadas, está en el rango establecido. El segundo caso es x menos 1, lo cual se había descartado en un inicio. Por lo tanto, la única solución había sido igual a ¿qué? X igual a 2. Y con eso el problema ya está resuelto, ¿sí? Lo rescatable de este problema, podemos obtener varias soluciones, incluso hemos obtenido imaginarias, pero si están delimitadas en un inicio, no voy a necesitar verificar cada una, ¿no ve? ¿Ya? A ver, hagamos de cuenta que yo no hubiera delimitado en este caso en base a las características del logaritmo en realidad, ¿ya? Digamos que yo no he hecho nada, desde aquí me he dedicado a resolver tal cual, he hecho mis cambios de variable y demás. He obtenido las soluciones imaginarias, obviamente no me van a servir. Pero si yo quería reemplazar este valorcito que he obtenido, o sea, este x menos 1, al reemplazar en la ecuación original, ¿qué me iba a quedar? A ver, aquí voy a hacer un pequeño reemplazo para mencionar, o bueno, para validar que el método mencionado sí funciona, ¿no? Para delimitar las soluciones que puede generar un sistema, o perdón, una ecuación de logaritmos, ¿no? A ver, para x igual a 1, menos 1 mejor dicho, voy a decir logaritmo de menos 1, paréntesis, menos 1 más 2, más el logaritmo de menos 1 más 2, esto, ¿qué? Al de menos 1, ¿no? Igual a ¿cuánto? 5 medios. Desde ya, aquí ya se genera una incoherencia, ¿no? Porque recordemos que la base de un logaritmo tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1, ¿ya? Entonces desde ahí ya está mal. Bien. Ahora para la solución que sí nos dio, para 2, para corroborar, ¿no? Logaritmo en base 2 de ¿qué? De 2 más 2,
ya, más, en este caso, el logaritmo de 2 más 2, ya, de 2, ¿cuánto me tienen que dar? 5 medios. Una verificación rápida, de esto me va a dar 4, ¿no? Esto también me va a dar 4. Si aplicamos propiedades, todo esto me va a dar 2. Todo esto me va a dar ¿cuánto? Un medio. Un medio más 2, ¿cuánto es? 5 medios. Y se verifica la igualdad, ¿no? ¿Ya? Claro que no nos estamos dando la tarea de verificar en todas las ecuaciones que se nos van a presentar, pero hago esto para corroborar que nuestro método inicial de delimitar las soluciones sí funciona. Bien, siguiente problema. Bien, en este problema lo que se puede hacer es, bueno, por varios caminos en realidad, ¿ya? La sugerencia que presento a continuación es una de ellas. Solución. Primero delimitamos soluciones, ¿no? Base, x tiene que ser mayor que 0 y x tiene que ser diferente de 1. Ya, primero. Segundo, de aquí, x tercios tiene que ser mayor que 0 y x tercios tiene que ser diferente de 1. De aquí, consecuencia de todo esto sería que x sí o sí tiene que ser mayor que 0 y x tiene que ser diferente de 3. Ya. Tercero, de aquí, ¿no? X sobre 81, o perdón, 81 sobre x tiene que ser mayor que 0 y, en este caso, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Ya. 81 sobre x tiene que ser diferente de 1. ¿Ya? Primero, nos estamos generando con una ecuación fraccionaria, ¿no? Con una inecuación fraccionaria, mejor dicho. De la cual directamente se va a poder obtener que x tiene que ser mayor que 0 y x tiene que ser diferente a 81, ¿no? Listo. Ya tengo en este caso todo. Al intersecar todas las posibles soluciones, vamos a concluir que x sí o sí tiene que ser mayor que 0 y x tiene que ser diferente a ¿qué? A 1. X tiene que ser diferente a 3, o y si quieren verlo de esa forma, y x tiene que ser diferente de 81. ¿Ya? Listo, ya tengo todos los delimitantes, ¿no? Bien, ahora sí empezaremos a resolver. A ver, lo que podemos hacer puede ser introducir una base, ¿no? Una base auxiliar, que en este caso sería 10 como sugerencia. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intercambiar base por argumento aplicando esta propiedad. ¿Ya? Recordemos que si yo tenía el logaritmo de una base b para un argumento a, esto se podía escribir de esta forma. En otras palabras, se podía cambiar base por argumento. Bien, en nuestro problema, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a intercambiar. Digo, 1 dividido entre ¿qué? Logaritmo en base, en este caso, 3 de x por 1 dividido entre ¿qué? Logaritmo, ya, en base 3 de ¿qué? De x tercios, ya, esto ya va a ser el argumento, tiene que ser igual a ¿qué? 1 dividido entre ¿qué? Logaritmo en base 3 de ¿qué? De 81 sobre x. Bien, en este punto lo que se puede hacer es a ambos miembros elevar a la menos 1. A su vez voy a aplicar propiedades de logaritmos, ¿no? Primero voy a decir, en el primer caso no se va a cambiar nada, 3x, ¿ya? Por, en cambio aquí tenemos el logaritmo de una división o de un cociente, ¿no? Recordemos que eso era la resta de los logaritmos. En otras palabras, logaritmo en base 3 de x menos el logaritmo en base 3 de 3, ¿ya? Ese es el segundo. En el segundo miembro, de la misma forma, diferencia de logaritmos. Logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de x. Bien, en el primer caso, o en el primer miembro, se observa a simple vista que esto va a dar 1. En el segundo caso, recordemos que esto puedo escribirlo como que 3 a la cuarta. Ese 4 va a bajar. En otras palabras, todo esto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 4. ¿Ve?
Listo. Reescribiendo. Logaritmo en base 3 de x, paréntesis, logaritmo en base 3 de x menos 1 es igual a ¿qué? 4 menos el logaritmo en base 3 de x. Se observa la posibilidad de utilizar un cambio de variable, ¿no? Hagamos eso. Entonces digo, cambio de variable, que sea el logaritmo en base 3 de x, que sea igual a z. Bien, ya teniendo esto, podemos reemplazar en la ecuación original. Diría z menos 1 es igual a 4 menos z. Listo. Desarrollando, z al cuadrado menos z es igual a ¿cuánto? 4 menos z. ¿Se puede reducir cantidades semejantes? Sí, esta con esta se irían. Con lo que me quedaría que dos caminos. Puedo extraer raíz cuadrada a ambos miembros o puedo aplicar diferencia de cuadrados. ¿Ya? Z cuadrado menos 4 es igual a 0. De aquí recordemos que esta es una diferencia de cuadrados. Directamente voy a obtener dos soluciones, ¿no? Z es igual a 2. Z es igual a menos 2. Dos soluciones. Ahora vamos a volver al cambio de variable. Volviendo al cambio de variable. Entonces, voy a obtener logaritmo en base 3 de x es igual a ¿cuánto? 2. O el logaritmo en base 3 de x es igual a ¿cuánto? Menos 2. Aplicamos definición en ambos casos. En el primer caso voy a obtener que x vale ¿cuánto? 9. En el segundo caso voy a obtener que x, ¿cuánto había valido? Un noveno. Y con eso ya estaría resuelta la ecuación. A ver, estas, para empezar, son mayores que 0, en otras palabras son positivas y no son iguales a, bueno, en este caso, cumplen los requisitos, ¿no?, que habíamos especificado en la delimitación de soluciones, ¿no?, de las características de las soluciones, ¿ya? Bien, entonces ambas soluciones sí se pueden tomar en cuenta, ¿ya? Y con eso el problema ya está resuelto. En este problema, a ver, se puede proceder de diversos caminos, o bueno, de diversas formas, mejor dicho, ¿ya? A ver, primero vamos a delimitar antes de empezar a hacer cualquier cosa. Solución, ¿ya? Observemos que hay un argumento en ambos casos, entonces desde ya x tiene que ser mayor que 0. Delimitación a simple vista. Pero, ¿qué pasaría si x nos diera 1? Por decir, o sea, nos olvidaremos de esta base, ¿ya? Nos olvidaremos de esto, nada que ver. ¿Qué pasaría si x me diera 1? En el denominador de esta parte, si x me diera 1, ese logaritmo me va a dar 0, ¿no ve? El logaritmo de 1, recordemos que es 0. En otras palabras, voy a generar división entre 0. Entonces, ahí estamos generando una nueva condición, ¿no ve? Entonces, tenemos que analizar extra, ¿no? Hacer un análisis extra, mejor dicho. En otras palabras, x tiene que ser diferente de 1, ¿ya? X mayor es 0 y x diferente de 1. Observen que no es base, pero sí tiene que cumplir eso, ¿eh? ¿Ya? Bien. Lo voy a hacer por dos métodos, como sugerencia, para que se entienda de mejor forma, ¿ya? Vamos a seleccionar para evitar copiar cada vez. Copiar. Bien, ahora sí empezaremos a resolver. Pegamos. Primer método, ¿ya? Primer método, vamos a hacer lo siguiente. Se observa que aquí hay una base en común. Recordemos que existe esta propiedad, ¿no? Logaritmo en base b de a. Recordemos que se podía introducir una base cualquiera. Base x le voy a llamar como base cualquiera, ¿ya? Entonces logaritmo de x b, ¿no? Tengo esto, puedo ir atrás. Fíjense, tengo eso, voy a ir atrás. En otras palabras, puedo hacer lo siguiente. X elevado a la qué. Logaritmo en base x de qué? Del logaritmo en base 5 de x, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 5, ¿ya? Bien, primero, y esa. ¿Qué hacemos ahora? Propiedad permutaria, ¿no ve? Esto que baje, esto que
suba. ¿Ya? Me va a quedar logaritmo en base 5 de x elevado a la que logaritmo en base de x es igual a ¿cuánto? 5. ¿Cuánto es el exponente? El exponente directamente me va a dar 1. En el denominador puedo aplicar definición, ¿no? Si aplico definición voy a tener que 5 a la 5. ¿Sí? Y con eso ya habríamos resuelto la ecuación. Sencillo, ¿no? Este sería un paso. ¿Ya? El otro camino, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, ya. Vamos a hacer por el otro camino. Bien. La segunda solución, o la segunda forma de resolver el problema. ¿Ya? Decimos, a ambos miembros, yo le voy a extraer el logaritmo en base 5. ¿Ya? A ambos miembros. ¿Qué me va a quedar? Logaritmo en base 5 de x va a ser igual a ¿qué? Logaritmo en base 5 de 5. ¿Lo ven? Ya, en el primer miembro voy a volver a pegar en realidad todo para ahorrarme tiempo. Esto no me sirve, todo esto sí me sirve, ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Ay, a ver. Vamos a volver atrás. Vamos a moverlo hasta ahí arriba, ¿no? Un poco más. Ahí abajo nomás en realidad, porque me va a estorbar. Bien, esto ahora sí, ¿no? Es lo que hay que bajar. Bien. Listo. Igual a cuánto, igual a todo esto. Recordemos que esto está en logaritmo en base 5, ¿no? De todo esto. ¿Ya? Todo eso. Esto es un exponente. Puede bajar, ¿no? Mediante propiedades. ¿Qué propiedad? Logaritmo en base b de a elevado a la n. Recordemos que esta n baja como coeficiente, ¿no? Igual será n logaritmo en base b de a. ¿No? Listo. Entonces voy a tener logaritmo en base 5, paréntesis. Logaritmo en base 5 de x, parte de abajo, logaritmo en base 5 de x. Logaritmo base 5 de x. En el segundo miembro, a simple vista, esto me va a dar 1, ¿no? 1. Listo. ¿Qué se puede reducir en el primer miembro? Esto se iría con esto, ¿no? Voy a aplicar definición. Definición. ¿Cómo era la definición? Recordemos que si yo tenía esto que era igual a c, la definición era simplemente esto, ¿no? A es igual a b a la c, ¿eh? Ya. Esto va a ser base. En otras palabras, logaritmo en base 5 de x es igual a 5. Vuelvo a aplicar definición. ¿Qué me va a quedar? X igual a ¿qué? 5 a la quinta. ¿Ve? Misma solución. Diferentes caminos, ¿no? Uno más largo que el otro. Sí. ¿Ya? Bien. Siguiente problema. En este problema se tiene una ecuación exponencial. ¿Ya? A diferencia de las ecuaciones logarítmicas, aquí no es necesario delimitar, ¿no? No es necesario delimitar, ¿ya? Bien, lo que se puede hacer es, primero, llevar todo a una sola base. Observemos que el 16 se puede escribir como 4 al cuadrado. Reescribiendo, en otras palabras, voy a tener lo siguiente. 4 al cuadrado elevado a la que x menos 2 es igual a ¿cuánto? 4x más 1. Si aplicamos propiedades exponentes, voy a tener que 4 elevado a la que 2 x menos 2 igual a ¿cuánto? 4 elevado a la que x más 1. ¿Qué propiedad puedo aplicar? Si a elevado a la m es igual a elevado a la n, entonces m tiene que ser igual a n. ¿Ve? Estos dos tienen que ser iguales. 2x menos 4 tiene que ser igual a ¿qué? X más 1. Con lo que a simple vista se puede observar que x va a ser igual a ¿cuánto? X va a ser igual a 5. Y con eso el problema ya estaría resuelto. ¿Sí? Siguiente problema.
En este problema lo que se puede observar es que a simple vista uno estaría tentado en decir que x vale 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero si verifica la igualdad, ¿no? Si reemplazo 1, sí va a salir, pero hay que justificarlo, ya. Lo que podemos hacer ahorita, podemos extraer el logaritmo a ambos miembros. ¿En qué base? En base x. En el primer caso me va a salir logaritmo en el primer miembro de ¿qué? De x elevado a la ¿qué? X al cuadrado menos 7x más 12. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Igual a logaritmo en base x de ¿qué? De 1, ¿no? Bien, ahora en el segundo miembro esto va a ser simplemente 0. En el primer caso, ¿qué voy a tener? Voy a aplicar propiedades, ¿no? Todo esto va a ir como delante, bueno, va a ir adelante como coeficiente, si vale decirlo, x al cuadrado menos 7x más 12, todo esto, ya, todo esto, logaritmo en base x de x igual a ¿cuánto? Igual a 0. Esto simplemente me va a dar 1. Listo. Ahora se me va a generar ¿qué? Esta ecuación, ¿no? Una ecuación algebraica de segundo grado. Factorizando voy a tener x menos 4, x menos 3 es igual a 0. Bien, ahora lo que se puede observar sería que aquí simplemente puedo tener, ya, aquí puedo tener en este caso directamente por igualación de cada factor a 0, x igual a 4 o x igual a 3. Listo. Ahora, la primera solución, ¿cómo podemos obtener? Igualando bases, ¿no? Igualando bases, igualando exponentes. La ecuación original se puede escribir de esa forma. Igual a 1 a la 0. ¿Ya? Recordemos que el segundo miembro me va a dar 1. ¿no? Entonces estaría obteniendo lo mismo, ¿no? Primero, en cuanto a los exponentes voy a tener eso. En cuanto a las bases voy a tener x igual a 1. Lo cual va a verificar también la ecuación, ¿no? Entonces voy a decir que x es igual a 1 o x es igual a 3 o x es igual a 4. Y con eso ya tengo 3 soluciones. Una observación que se puede hacer quizá de este problema sería que en realidad el 1 se puede expresar como cualquier número siempre y cuando sea diferente de 0 elevado a la 0. Siempre me va a dar 1. Entonces x puede ser igual a, ¿ya? Pero la cuestión es que, por decir, si le doy un valor, digamos que, no sé, 7, digamos, ¿ya? La pregunta es, este 7 tiene que tener primeramente en condición de que tiene que suceder primero lo del exponente. Eso sí o sí tiene que ser prioritario, ¿ya? En base a eso, se puede afirmar que no puede generarse para cualquier valor, ¿no? Pero excepcionalmente sí se cumple para x igual a 1. ¿Ya? Un dato curioso. Porque reemplacemos 7 bajo esta característica. Ojo. Si es esa característica puede ser 7. ¿Ya? Si x es igual a 3, x puede ser 7. A ver, pero la cuestión es que aquí sí o sí solamente tiene que cumplirse una ecuación a la vez. O, perdón, un valor a la vez, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, vamos a estar viendo. Si x es igual a 3, 3, 9 menos 21 más 12, tiene que ser igual a 1. ¿Cuánto me va a dar el exponente? Me va a dar 0, ¿ya? Entonces 3 a la 0 es igual a 1. Verifica. Si x es igual a 4, 4 elevado a la 16 menos 28 más 12, ¿igual a cuánto? 1. 4 a la 0 es igual a 1, sí, verifica también, ¿no? La ambigüedad queda en esta expresión, ¿no? En realidad.
que generaliza para cualquier valor de a que sea diferente de 0 en realidad, ¿no? Ya, por decir 7, estamos tomando un valor aleatorio, ¿no? Para 7, entonces sería 7 elevado a la que 49 menos 7 por, en este caso, ¿cuánto es? 7 por 7, 49 también, ¿no? 49 más 12 igual a 1. 7 a la 12 es igual a 1, es la pregunta. No, ¿ya? No. Entonces, para el único caso excepcional, solamente va a ser para 1. ¿Ya? Verifiquemos. 1 elevado a la 1 menos 7 más 12 igual a ¿cuánto? Igual a 1. En el primer miembro simplemente me va a dar 1 elevado a la que, elevado a la 6, ¿no? 6 igual a 1. Verifica. ¿Ya? Caso excepcional. Quizá una confusión puede generarse con la generalización de a la 0, ¿no? Bien, otro problema. Bien, en este problema lo que se puede hacer es llevar todo en función al segundo miembro, ¿no? O sea, expresar las fracciones en potencias de ese número, ¿no? ¿Ya? Solución. A ver, en el primer caso, este 9 cuartos se puede reescribir de esta forma. 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, lo cual se puede escribir como ¿qué? 3 medios elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? También se puede escribir de esta forma. De esta forma, a ver, sería 2 tercios elevado al que, a la menos 2. ¿Ya? Veamos que si primero involucramos el signo negativo, la fracción se va a invertir y nos va a quedar en un inicio lo mencionado, ¿no? En el segundo caso, 8 sobre 27 directamente se puede escribir como 2 tercios elevado al cubo. Listo. Con eso ya tenemos. Entonces vamos a reescribir, diríamos 2 tercios elevado a la menos 2. Todo esto elevado a la que? A la x por 2 tercios elevado a la que? Elevado al cubo. Elevado a la que? Todo esto elevado a la x menos 1, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? 2 tercios. Listo. En el primer caso, aplicando propiedades exponentes en el primer factor, voy a tener 2 tercios elevado a la que? Menos 2x por, en el segundo caso, 2 tercios elevado a la que? 3x menos 1 igual a ¿cuánto? 2 tercios. Bien, seguimos dejando todo en función de 2 tercios. 2 tercios elevado a la que? Menos 2x más 3x más menos 3, ¿no? Igual a ¿cuánto? 2 tercios. Bien, se supone que esto está elevado a la 1, ¿ya? Entonces, bases iguales, exponentes iguales. Reduciendo me va a quedar x menos 3 igual a ¿cuánto? 1. De aquí voy a sacar directamente ¿qué? X, ¿cuánto había valido? X había valido 4. Con eso el problema ya estaría resuelto. Bien, ahora nos vamos a meter con ecuaciones, o en este caso combinadas, ¿no? En los sistemas de ecuaciones tanto logarítmicos y exponenciales. En este problema, vamos a empezar con la solución, ¿ya? Primero tenemos que delimitar, ¿no? En dónde nos presenta un logaritmo, en la segunda ecuación. De ahí directamente voy a decir que y tiene que ser mayor que 0, ¿ya? La única condición que tengo. Ahora sí, vamos a operar en qué ecuación. Por lo general, la relación que nos ayuda a resolver el problema sale de la ecuación más compleja. Mediante propiedades, esta tiende a volverse más sencilla. A ver, vamos a operar 2 porque aparentemente es la más extensa, ¿no? Digo, de 2, ¿ya? La ecuación 2, entonces, ¿qué voy a tener? X al cuadrado, voy a desarrollar productos, más 9 menos 3, el logaritmo en base 2 de ¿qué? De y. Esto es igual a 0. Fíjense que si esto pasa al segundo miembro, de todas formas voy a obtener lo siguiente. Igual a eso, ¿no? Listo. A esto le voy a llamar ecuación 3, porque ya no hay nada que hacer, ¿ya? Vamos a operar ahora 1. ¿Qué finalidad? Tenemos que extraer algo, ¿no? De 1, entonces digo, 1 es igual a 2x igual a y. Ya. Lo que puedo hacer aquí es extraer un logaritmo en una base cualquiera, a ambos miembros. ¿Ya? A ambos miembros. La pregunta es ¿qué base?
Si observamos, la base que nos conviene sacar sería 2, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Si extraigo el logaritmo en base 2, voy a tener logaritmo en base 2 de 2 elevado a la x va a ser igual a ¿qué? Logaritmo en base 2, este es raíz de y, yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Un medio. En el primer miembro, este x baja. En el segundo, de la misma forma, este un medio también baja. ¿Qué me va a quedar? X logaritmo en base 2 de 2 va a ser igual a ¿qué? Logaritmo en base 2 de ¿qué? Ese un medio no estamos olvidando, ¿no? Un medio logaritmo en base 2 de y. Listo, en el primer miembro, recordemos que esto simplemente me va a dar 1. Este 2 puede pasar a multiplicar, con lo que de aquí voy a obtener que 2x había sido igual a ¿qué? Logaritmo en base 2 de y. Listo. De aquí esto para mí va a ser mi ecuación número 4. ¿Ya? Ya tengo 3 y 4. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Reemplazando que ecuación 4, ¿en dónde? En la ecuación 3. Reemplazamos eso, voy a tener que x al cuadrado más 9 había sido igual a ¿qué? 3. ¿Cuánto vale eso? Aquí está, ¿no? Ya vale 2x. Listo. Lo voy a, en este caso, llevar todo a una ecuación de segundo grado. Digo, x al cuadrado. Esto va a ser 6x. Pasa al primer miembro como menos 6x. Más 9 igual a 0. Se puede factorizar. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto va a ser x menos 3 elevado al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, directamente puedo decir que x había sido 3. Bien, ¿en qué ecuación ahora puedo reemplazar? Recomendación, la más sencilla, ¿no ve? ¿Cuál de las dos es más sencilla? 4, ¿no? En 4, entonces digo 6, o si quieren verlo de esta forma, 2 por 3 es igual a 2 por 3 es igual a logaritmo en base 2 de y. ¿No ve? Listo. Ahora, ¿cuánto me da esto? Me da 6. Aplico definición y ¿cuánto había valido? 6 al cuadrado, lo cual sería 36, ¿no? Listo. Entonces, al final, por lo tanto, me queda que x había sido igual a 3 y había sido igual a 36. ¿Cumplen las condiciones que habíamos mencionado en un inicio? Sí, ¿no? Por empezar, y es positivo, sí. X no importaba, ¿verdad? Ya. Del segundo caso, ojo, del logaritmo hemos obtenido eso, pero en la primera ecuación se nos ha olvidado también que sí o sí y también podía ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? No existen raíces cuadradas de números negativos, ¿no ven? ¿Ya? Cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué hacemos esto? Como en los anteriores problemas, para evitar estar verificando uno por uno. ¿Por qué? Si nos dieran varias soluciones, por decir 2, 3 pares de soluciones en esta ecuación, en este sistema de ecuaciones, imagínense lo tedioso de probar uno por uno. Entonces, me ahorro todo ese trabajo delimitando desde un inicio, ¿no? ¿Ya? Así voy descartando soluciones desde ya. Bien, otro problema. En este problema tenemos un sistema de ecuaciones, si bien es logarítmico, que nos va a entregar soluciones algebraicas. ¿Ya? Empecemos con la solución. Solución. Bien, la propiedad desde ya que se nos viene a la mente sería esta. A ver, voy a anotarla. Si yo tenía el logaritmo de esta forma, recordemos que este exponente que se encuentra en la base bajaba como denominador de la fracción que se encuentra delante del logaritmo. ¿Ya? De esta forma. Si aplicara lo mencionado en mi sistema de ecuaciones, voy a tener logaritmo de a de x menos un medio del logaritmo de a de y igual a ¿qué? M. En la segunda ecuación, logaritmo de a de x, aquí va a haber un medio, ¿ya? Menos un tercio, ¿no? Menos un tercio. El logaritmo de a de y igual a ¿qué? N.
Bien, hasta aquí todo bien. Lo que se me viene a la mente es hacer un cambio de variable, ¿no? Cambio de variable, ¿ya? Para evitarnos escribir tanto, ¿no? Logaritmo en base a de x que sea igual a... no sé, a ver. Vamos a utilizar variables auxiliares. ¿Ya? En el otro caso, logaritmo de a de y que sea igual a b. Listo. Con eso mi nuevo sistema de ecuaciones va a tener esta forma. U menos 1 medio de b había sido igual a m. En el segundo caso, 1 medio de u menos 1 tercio de b había sido igual a n. De aquí lo que voy a hacer es multiplicar ambas ecuaciones por su común denominador. A esto le voy a multiplicar por 2, a esto le voy a multiplicar por 6, quedándome 2u menos b igual a ¿cuánto? 2m. En el segundo caso sería 3u ya menos 2b, ¿no? 2b igual a ¿cuánto? 6n. Bien, ahora lo que procederíamos a hacer es multiplicar a esta ecuación por 2, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Que esto se transforme en un 4, eso se transforma en un 2 y esto se transforma en un 4 también, ¿no? Dicho de otra forma, nos convendría multiplicar desde antes por 4 directamente, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, ¿con qué finalidad? Nos vamos a dedicar a restar ambas ecuaciones. Restamos ambas ecuaciones, me va a quedar u igual a ¿qué? 4m menos 6n. ¿Ya? Listo, ya tengo u. Lo voy a reemplazar en cualquiera. Para evitar confundirnos, desde ya las nombraremos, ¿no? Eso que es ecuación 1, ecuación 2. ¿Ya? Listo. ¿Dónde lo puedo reemplazar? En la ecuación más sencilla. A ver... ya. En la ecuación más sencilla. Digamos que lo voy a reemplazar en esta. ¿Ya? Una antes. Aquí le voy a llamar u en realidad. 1, perdón. ¿Ya? Con la finalidad de que sea más sencillo el reemplazo. Este era 2, ¿no? Disculpa el desorden. Entonces, reemplazando en 1, con la finalidad de obtener rápido la solución, voy a tener 4m menos 6n menos 1 medio de ¿qué? 1 medio de b igual a ¿qué? M. En otras palabras, esta cantidad pasa a restar y esta pasa... Perdón, esta cantidad pasa a sumar y esta pasa a restar. Voy a tener que 1 medio de b había sido igual a ¿qué? 3m menos 6n. ¿Ve? Listo, multiplico por 2, me va a quedar que b había sido igual a ¿qué? 6m menos 12n, ¿no ve? Esto estoy multiplicando por 2, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué hacemos? Ya tengo todo. Que me queda volver al cambio de variable, ¿no? Volvemos al cambio de variable. Entonces digo, volviendo al cambio de variable, u era igual a ¿qué? Logaritmo en base a dx es igual a ¿cuánto? U hemos obtenido ahorita, ¿no? 4m menos 6n. Si aplico definición, entonces voy a tener que x había sido igual a ¿cuánto? A elevado a la ¿qué? 4m menos 6n. Listo. Para el segundo caso, b tiene que ser igual a ¿cuánto? Logaritmo en base a de y. Recordemos que esto era 6m menos 12n. ¿Ve? Nuevamente vamos a aplicar definición. Entonces voy a tener que y había sido igual a ¿cuánto? A elevado a la ¿qué? 6m menos 12n. Y con eso ya tengo las dos soluciones. Algo que no hicimos en nuestro problema es delimitar, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, para la delimitación, aquí directamente diría que x tiene que ser mayor que 0 y y también tiene que ser mayor que 0, ¿no ve? Pero en nuestro problema obtenemos que sí o sí aquí hay dos cantidades, ¿no ve? ¿Ya? Lo que aquí haría falta es aclarar, ¿no? Antes de hacer todo, que desde ya a es un número positivo, ¿ya? O si quieren verlo de esta forma, a pertenece a los reales positivos, ¿ya? Por si acaso. Si garantizo eso, entonces las soluciones que hemos obtenido aquí sí vendrían a ser las correctas. Con eso el problema ya está
resuelto. Uno más. Bien, en este problema, primero dediquémonos a delimitar, ¿no? Ya. Solución. Vamos a empezar a delimitar antes de empezar a resolver como tal el problema. Decimos, primero, hay una base, ¿no? Vamos a hacer con colores esta base. X tiene que ser mayor que 0 y X tiene que ser diferente de 1. Listo. También se presenta aquí, ¿no? Ya estamos cubriendo. Aquí también. Ya está. Para el segundo caso, Y, aquí, Y tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Primero. Segundo, aquí hay una multiplicación. X por Y tiene que ser mayor que 0. O sea, el producto de esos dos valores, sí o sí, me tiene que dar un número positivo. ¿Ya? Bien, en cuanto a la segunda ecuación, no hay mucho que hacer. Es más, no hay nada que hacer, ¿no? ¿Ya? Ecuación 1, ecuación 2. Bien, vamos a empezar con la solución. Como se puede observar, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, recordemos que por lo general la relación que se obtiene, o una relación extra, por lo general siempre se obtiene de la ecuación más complicada. Como observamos, esa ecuación para nosotros es la ecuación número 1, ¿no? Entonces ahí vamos a operar. Ya, vamos a operar ahí. Entonces de 1. Antes de directamente copiar, vamos a aplicar una propiedad. ¿Qué propiedad? Vamos a cambiar base por argumento tanto en el numerador y en el denominador. En otras palabras voy a obtener lo siguiente. Logaritmo de... sería así en realidad, ¿no? Ahora vamos a borrar todo. Y de nuevo vamos a pegar todito bien, para más espacio. Desde ahí, ¿no? Ya. Vamos a introducir base. Vamos a cambiar base por argumento. 1 dividido entre ¿qué? Logaritmo de 225 de x. En el denominador de la misma forma, 1 dividido entre ¿qué? Logaritmo de 225 del producto x por y. ¿Ve? Ya. En el segundo caso, o en el segundo miembro, mejor dicho, lo que puedo hacer es propiedad permutaria. Este sube y el otro baja, ¿no ve? Listo. ¿Qué otra cosa más? Operando el primer miembro, aplicando la regla de extremos con extremos, medios con medios, voy a quedarme con esto. Logaritmo de 225 del producto x por y dividido entre ¿qué? El logaritmo de 225 de x es igual a ¿cuánto? Aquí 7 elevado a la ¿qué? Logaritmo de x, ¿no? Menos 2 logaritmo de x y. Listo. En el segundo miembro se observa que esto me va a dar 1. En el primer miembro se observa que se puede aplicar una propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad? Recordemos que si yo tenía el logaritmo de una base de un argumento, en este caso se podía introducir una base cualquiera para generar la expresión anotada en pantalla, ¿no? Tengo esto, puedo volver atrás. Entonces, tengo eso, volveré atrás. ¿Qué sería esa forma? Esa forma sería la siguiente. Logaritmo en base x del producto, ¿no? X por y. Sería igual a 7 menos 2 elevado a la ¿qué? Al logaritmo en base x de y. Listo. Y hemos aplicado esa propiedad. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad puedo aplicar? Logaritmo del producto, logaritmo de a por b, digamos. Recordemos que esto era no más que la suma de los logaritmos, ¿no? El producto de los, en este caso, argumentos. Ya. Logaritmo de x más el logaritmo de x de y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 7 menos 2. ¿El logaritmo de cuánto? En este caso, x, y. Listo. Y hemos aplicado esa propiedad. Ahora, del primer miembro, esto recordemos que es 1. ¿Ya? Se está generando un término semejante. Este término semejante, ¿no ve? Este va a pasar a ¿qué? Va a pasar a sumar. Este 1 va a pasar a restar.
En otras palabras voy a tener 3 logaritmo base x de y, a ver si igual a cuánto. Ese 1 pasa a restar, me va a quedar 6. Simplificando, directamente voy a obtener que logaritmo en base x de y, a ver si igual a cuánto, 2, ¿no? ¿Puedo aplicar definición? Sí. Si aplico definición, directamente voy a obtener que y, a ver si igual a cuánto, x al cuadrado. A esto le voy a llamar ecuación número 3. ¿Ya? Ya tengo la ecuación número 3. Ahora vamos a reemplazar la ecuación 3 en 2. Vamos a copiar 2. Digo, reemplazando 3 en 2. ¿Ya? Reemplazando la ecuación 3 en 2. Entonces digo directamente que la ecuación 2, ¿qué forma tenía? Era x al cuadrado más y igual a 50. Pero y ¿cuánto vale? Y vale x al cuadrado. En otras palabras, x al cuadrado. De aquí voy a obtener que directamente x 2 veces x al cuadrado es igual a 50. En otras palabras, x al cuadrado es igual a 25. Extraigo raíz a ambos miembros o aplico diferencia de cuadrados, indiferentemente voy a obtener que x es igual a 5 o x es igual a menos 5. De las condiciones que hemos visto, el producto tiene que ser positivo, pero de la primera condición sí o sí tiene que ser un número positivo, ¿no? El valor de x. Entonces la segunda solución se descarta. Digo, ¿en qué ecuación? En 3, ¿ya? En 3. Entonces decimos que y es igual a ¿cuánto? X al cuadrado. ¿Cuánto vale x? 5 al cuadrado, lo cual sería 25. Por lo tanto, x vale ¿cuánto? X vale 5 y ¿cuánto vale? Y vale 25. Y con eso el problema ya está resuelto. Bien, eso sería todo por ahora. Gracias por la atención.